Médico millonario salva a niña de un accidente y termina siendo rescatado por el amor de la madre. El doctor Elías Darcy, reconocido en todo el país por sus increíbles habilidades quirúrgicas, se presenta cada madrugada con impecable puntualidad en el Hospital San Esteban. Sus compañeros lo admiran y le temen, pues su mirada gélida y su andar firme reflejan una determinación inquebrantable, aunque distante. Bajo luces blancas y pasillos silenciosos, cada residente susurra historias acerca del cirujano que, a pesar de su fama y fortuna, rara vez sonríe o se permite compartir algo de su vida personal. Buenos días, doctor, saluda tímidamente Sonia, una enfermera nueva, esperando una mínima muestra de cordialidad. Él apenas inclina la cabeza y sigue adelante, sin desviar la vista de los reportes matutinos. Esa frialdad, sin embargo, no es arrogancia pura, sino un escudo que levantó desde que perdió a la persona que más amaba. En el pasado, Elías intentó salvar a su esposa en una cirugía de emergencia. Ese día, entre instrumentos metálicos y respiraciones entrecortadas, su mundo se quebró. Cuando ella partió, toda empatía en él pareció desvanecerse. Su éxito creciente como cirujano lo impulsó a invertir en el hospital, construir salas de última generación y convertirse en benefactor de múltiples fundaciones. Sin embargo, cada avance en su carrera lo aislaba más, encerrándolo en una burbuja de perfeccionismo y resultados. El costo de poseer una fortuna que muchos envidian es un corazón vacío, incapaz de vibrar ante las alegrías cotidianas. Él se sumerge en expedientes médicos, reuniones con accionistas y protocolos rigurosos para evadir cualquier sentimiento que lo haga recordar la tragedia. Todos en el personal perciben que el gran doctor Darcy jamás pierde el control, ni siquiera ante emergencias caóticas. Una tarde, cuando la sala de urgencias se llenó de gritos desesperados, él manejó cada caso con destreza meticulosa, como si fuera un autómata programado para triunfar. Doctor, necesitamos sangre o negativo de inmediato, insistió un interno nervioso. Elías respondió con voz firme, háganlo ya. Verifiquen el área de almacenamiento y, si es necesario, contacten al banco de sangre. Sus instrucciones impecables consiguieron estabilizar al paciente, pero ni un destello de satisfacción o alivio cruzó su rostro. Fuera de los quirófanos, su rutina parece aún más solitaria. Entre cenas opulentas con empresarios y entrevistas para prestigiosos periódicos, Elías rara vez expresa algo más allá de respuestas correctas y frases diplomáticas. Sus contactos sociales se limitan a figuras influyentes y profesionales de alto nivel, reforzando la idea de que su vida es un tablero de ajedrez donde cada movimiento debe ser calculado. Tras cada reunión, él regresa a su lujoso apartamento, donde el silencio nocturno se convierte en su compañero más fiel. Pese a ello, en lo profundo de su mirada, se adivina un anhelo reprimido. A veces, mientras revisa antiguos expedientes en su oficina personal, hojea una fotografía vieja que apenas se atreve a tocar. Quienes lo observan desde lejos desconocen esa herida, ignoran que su indiferencia es un doloroso mecanismo de defensa. Sin embargo, algo está a punto de sacudir ese muro de hielo, algo capaz de despertar emociones que él creía enterradas, y ese presentimiento lo acompaña cada vez que abandona los pasillos estériles, sabiendo que un cambio inevitable se avecina. Un martes por la mañana, mientras la oscuridad de nubes tormentosas se cernía sobre la ciudad, el doctor Elías Darcy salió del hospital con la sensación de que algo diferente iba a suceder. Un viento fuerte agitaba los árboles y el cielo parecía anunciar un diluvio inminente. Sin perder su porte habitual, se encaminó a su automóvil y comenzó a conducir por calles cada vez más anegadas. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas con furia, dificultando la visibilidad y creando charcos profundos en cada esquina. En el interior del vehículo, Elías mantenía el semblante serio, pero un leve temblor en sus manos delataba cierto nerviosismo inusual. Era como si aquella tempestad resonara con algo en su interior, algo que se preparaba para sacudir los cimientos de su rutina implacable. Apenas se adentró en una avenida casi desierta, notó una figura pequeña que corría bajo la cortina de agua. Se trataba de Isabela, una niña de 7 años, completamente empapada, avanzando con determinación hacia el centro de la calle. Elías, extrañado, redujo la velocidad para entender lo que sucedía. De pronto, vio un perro aterrorizado, empapado hasta los huesos,
tratando de escapar de la corriente formada por el agua de lluvia. La criatura luchaba para no ser arrastrada por la fuerza del caudal que corría junto a la acera. Isabela corrió tras el animal con la ingenua valentía de la infancia, ajena al peligro que la rodeaba. «¡Cuidado!», gritó Elías desde su coche, bajando la ventanilla para hacerse oír sobre los truenos. La niña no escuchó, concentrada en rescatar al perro. Entonces, de la nada, un auto apareció a alta velocidad, salpicando agua por doquier. En cuestión de segundos, Isabela quedó en medio de la vía sin percatarse del riesgo fatal. Elías, con el pulso acelerado y la mente enfocada en un solo objetivo, frenó bruscamente y salió de su vehículo. El corazón le palpitaba como nunca antes, un latido tan intenso que casi le pareció extraño en su propio pecho. El sonido de las llantas derrapando sobre el asfalto encharcado fue un estruendo que se mezcló con los relámpagos. En un acto instintivo, Elías corrió hacia la niña, logró sujetarla por la cintura y la arrastró hacia la orilla, librándola de un impacto seguro. El automóvil pasó rozándolos, perdiendo el control y golpeando una señal de tráfico más adelante. El impacto al caer al suelo mojado lastimó el hombro de Elías y un dolor punzante recorrió su brazo. Aún así, se incorporó para verificar el estado de la menor. Sus ojos, habitualmente fríos, reflejaban un terror que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Sostuvo a Isabela entre sus brazos, tembloroso. Ella, sorprendida y agitada, rompió a llorar. El perro, libre del peligro inmediato, corrió hacia una alcantarilla buscando refugio. Elías se dio cuenta de que aquella niña no parecía dañada, aunque su llanto mezclaba susto y alivio. La expresión de Isabela, con su rostro pálido y la respiración entrecortada, le recordó a él la fragilidad de la vida que tantas veces había visto en un quirófano, pero nunca así, tan de cerca, tan fuera de su ámbito de control. «Tranquila, estás a salvo», murmuró Elías, tratando de calmarla con una voz suave que ni él reconoció del todo. «¿Estás bien? ¿Te duele algo?» «No. Creo que no», respondió la niña, soltando un suspiro ahogado y aferrándose a la camisa empapada de Elías. El latido incesante en el pecho de Elías le indicó que algo dentro de él se había reactivado. Sentía un vértigo que iba más allá de la adrenalina de un rescate. De pronto, no era el cirujano imbatible, ni el hombre envuelto en un halo de perfección. Era solo un ser humano que, con la niña en brazos, se sumergía en una oleada de emociones que desconocía o que quizás había bloqueado por completo. Mientras la lluvia seguía cayendo con furia, el doctor Darcy miró a la pequeña y se preguntó por qué aquella escena lo conmovía tanto. El miedo genuino que sentía no provenía de perder una cirugía, sino de revivir la posibilidad de fracasar como protector, algo que hasta entonces creía superado. La gente se empezó a congregar alrededor, algunos con paraguas, otros simplemente empapándose, atraídos por los gritos y el estrépito del auto que había colisionado. Un hombre se acercó para ver si necesitaban ayuda, y Elías asintió en silencio, indicándole que llamara a una ambulancia, aun cuando parecía que Isabela no presentaba lesiones graves. El hombro de Elías, por otro lado, comenzaba a palpitar con la intensidad de una alarma, pero su preocupación principal era la seguridad de la niña. En cuestión de segundos, la vida de ambos dio un giro súbito. Ella lo observaba con ojos grandes, sintiendo una mezcla de confusión y alivio. Él la contemplaba con un gesto de desconcierto, preguntándose cómo aquella chiquilla había logrado sacudirlo con semejante fuerza emocional. Un escalofrío recorrió la espalda de Elías al comprender que aquel instante, tan breve como decisivo, cambiaría mucho más que su jornada laboral. Aún sin saberlo con claridad, presentía que las barreras que había levantado durante años se resquebrajaban ante esa imagen, la de una niña y un perro abandonado en medio de una tormenta sin piedad. Sin embargo, el camino que se abría a partir de ese suceso apenas comenzaba, y las consecuencias de este encuentro fortuito estaban a punto de trazar un destino que nadie hubiera podido prever. El sonido constante de pasos apresurados, murmullos en los pasillos y el tenue zumbido de luces fluorescentes acompañaron la llegada de la ambulancia al Hospital San Esteban. Tras el agitado rescate en medio de la tormenta, el doctor Elías Darcy, con el hombro dolorido pero la mirada firme, entregó a la pequeña Isabela a los paramédicos.
quienes la llevaron rápidamente a una sala de evaluación. Todo ocurrió con la eficiencia de un equipo bien coordinado. Sin embargo, en el interior de Elías algo temblaba, algo que no era tan fácil de manejar como una cirugía complicada. Mientras revisaba informes preliminares para asegurarse de que la niña estuviera estable, escuchó pasos que se acercaban con prisa. Levantó la vista y vio a una mujer de ojos penetrantes y cabello rojizo, empapada y con el rostro crispado de angustia. En sus manos sostenía un bolso maltratado por la lluvia. Al percatarse de la presencia de Elías, ella se detuvo en seco y lo observó con una mezcla de temor y alivio. No había necesidad de presentaciones para entender quién era: Clara Monteiro, la madre de Isabela. Sus rasgos, marcados por la preocupación, contrastaban con la elegancia silenciosa de su postura. ¿Cómo está mi hija?, preguntó Clara sin rodeos, apenas conteniendo el temblor en la voz. Está siendo examinada, respondió Elías de manera pausada. Parece que no sufrió lesiones graves, pero le harán algunas pruebas para descartar cualquier golpe interno. El suspiro de Clara fue audible, como si por fin soltara un nudo que llevaba atorado en la garganta. Aún así, la tensión no se desvaneció por completo. Se notaba el pulso acelerado, la respiración entrecortada y la incertidumbre en sus ojos. Elías percibió en esa mujer una fortaleza inusual, muy distinta a la actitud temerosa que él esperaba de alguien en su situación. Sin decir más, Clara empezó a secarse el rostro con un pañuelo que sacó del bolso, intentando recobrar la compostura mientras la lluvia seguía repiqueteando afuera. Minutos después, una enfermera salió con un parte médico preliminar. Confirmó que Isabela se encontraba estable y le pidió a Clara que la acompañara a un área de observación. Elías, consciente de su propia lesión, se tocó el hombro resentido por el golpe sufrido al proteger a la niña. Aún así, sintió la necesidad de saber más, de cerciorarse de que todo estuviera bajo control. Quiso seguir a Clara, pero se contuvo, respetando el espacio de la madre. Fue entonces cuando notó que ella se había detenido a media puerta, como si dudara de algo. Gracias, musitó Clara, sin girar por completo el rostro. Sé que esto pudo haber sido mucho peor. No sé cómo retribuir lo que hizo. No tiene que agradecerme, respondió Elías con serenidad. Tan solo necesitaba ayudar. Hubo un instante tenso en el que ambos mantuvieron una distancia prudente, como si un abismo invisible los separara, a pesar de estar tan cerca. El pasado de Elías, la culpa y el dolor, parecían agitarse en su interior al contemplar a esa mujer que luchaba contra sus propios miedos. Por un lado, él no quería inmiscuirse en la vida ajena; por otro, notaba que su pulso aumentaba ante la simple presencia de Clara, como un reflejo imposible de suprimir. Ya en la sala de observación, se organizó una pequeña camilla para Isabela. Desde la puerta entreabierta, Elías vio cómo la niña dormía con una cánula de suero conectada al brazo, todavía con rastros de lágrimas en las mejillas. Clara se sentó a su lado, acariciándole el cabello. Sus ojos se nublaron de alivio, temor y gratitud. Elías sintió un pinchazo en el pecho al reconocer esa emoción tan humana, tan cargada de amor que contrastaba con la frialdad a la que él estaba acostumbrado en su día a día. No se atrevió a entrar, así que aguardó en el pasillo. Pasaron algunos minutos antes de que Clara volviera a salir para pedir más información sobre las pruebas médicas de la niña. En ese momento, chocó la mirada con Elías. Hubo un silencio prolongado en el que ambos, sin pronunciar palabra, parecían compartir un descubrimiento mutuo. No había nada romántico todavía, pero ese cruce de miradas decía algo profundo y enigmático. Era un choque de dos mundos, el de Clara, marcado por el sacrificio y la perseverancia, y el de Elías, hecho de disciplina y lujos que jamás le habían llenado el corazón. Ninguno de los dos comprendía del todo esa sensación, y sin embargo, era innegable que algo había comenzado a encenderse. ¿Podría acompañarme a hablar con el doctor de guardia?, preguntó Clara con un tono menos defensivo, como intentando incluirlo en la conversación sobre la salud de su hija. Claro, replicó Elías, notando un matiz de cercanía en esa invitación. Conozco al pediatra que está atendiendo a Isabela. Ambos avanzaron por el pasillo, esquivando camillas y médicos que iban y venían con prisa. La tensión entre ellos era palpable, pero no incómoda.
Era como un lenguaje sutil que ninguno sabía descifrar por completo, pero que, al mismo tiempo, los empujaba a mantenerse cerca. Clara parecía guardar miles de preguntas, dudas y miedos detrás de un silencio orgulloso. Elías conservaba su porte, mas sentía que la coraza que siempre había vestido se agrietaba. Con cada paso, presentía que este encuentro cambiaría el rumbo de sus días. Sin embargo, el murmullo de su conciencia le recordaba que no debía permitirse distracciones emocionales. Su experiencia le dictaba que involucrarse con pacientes o familiares podía generar complicaciones. Por eso, procuró mantener la compostura, aunque su hombro lesionado le lanzara pulsaciones de dolor que, curiosamente, eran menos intensas que la vibración que nacía al mirar a Clara. Tenía la leve impresión de que algo muy complejo estaba por desarrollarse, y no estaba seguro de querer frenarlo. A punto de llegar a la oficina del pediatra, Clara se detuvo un segundo, como si algo la desestabilizara. Observó la puerta de cristal, respiró hondo y giró el rostro hacia Elías, intentando decir algo más, algo que se quedó atrapado en sus labios. Él la miró con un gesto de pregunta, pero prefirió no presionarla. Comprendió que ambos, en ese instante, caminaban por un terreno desconocido. Sin pronunciar más palabras, Clara dio el primer paso y giró la manija de la puerta, dispuesta a conocer el resultado de las pruebas de su hija. Elías la siguió, con la sensación de que aquella historia no había hecho más que empezar, y que cada mirada compartida, cada frase no dicha, era un indicio de un camino que pronto los llevaría a un destino impredecible. Isabela mostró signos de mejoría con rapidez, gracias a los cuidados recibidos y a su fortaleza natural. Poco después de salir de la sala de observación, empezó a recorrer los pasillos sin temor, movida por la curiosidad característica de su corta edad. Cada día aparecía con un nuevo dibujo, una canción inventada o una sonrisa que contagiaba al personal del hospital. Aquella atmósfera antes estéril y silenciosa empezó a adoptar un ambiente más cálido, como si la alegría de la niña transformara todo a su alrededor. Elías, en un principio, mantenía cierta distancia profesional, mas no podía evitar acercarse cuando la escuchaba cantar o reír. Varias veces, la encontró acomodada en un rincón, dibujando escenas de flores y casitas, con una creatividad desbordante. Al sentir su presencia, Isabela lo invitaba a sentarse junto a ella. Él, extrañado por la insistencia de esa pequeña, terminaba aceptando con un gesto casi imperceptible. Aún así, no tardó en descubrir que cada gesto suyo, por mínimo que fuera, lograba entusiasmar a la niña. Con el paso de las horas, Elías fue dejando brotar sonrisas que no recordaba haber mostrado desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué siempre estás tan serio?, le preguntó Isabela un día, mirándolo con inocencia. A veces, así me sale, respondió Elías, sorprendido por la pregunta directa. Pero tú haces que me olvide de estar serio. En tales conversaciones sencillas, él encontró una calidez desconocida. Sin que nadie se lo ordenara, revisaba de forma personal los últimos análisis de Isabela. Cada resultado favorable lo llenaba de alivio, aunque lo disimulaba bajo su compostura habitual. El personal de enfermería intercambiaba sonrisas al verlo tan involucrado, mas prefería no hacer comentarios en voz alta. En ocasiones, cuando Isabela dormía, Elías aprovechaba para tomar un descanso en la cafetería. Allí, mientras bebía un café, reflexionaba sobre el cambio que estaba experimentando. Ya no se sentía encerrado en su coraza de perfeccionismo, ahora, al menos por momentos, deseaba compartir fragmentos de su vida con alguien más. Clara, aunque mantenía prudencia, notaba el cambio en su hija y, en cierto modo, agradecía la atención del médico. Después de un par de días, Isabela preguntó si Elías podía acompañarlas a almorzar fuera del hospital. Clara se quedó sin saber qué responder, mas ante la insistencia de la niña, aceptó con cierto nerviosismo. Elías, sorprendido por la invitación, dudó unos segundos, pero finalmente accedió, intrigado por esa invitación que rompía por completo la barrera entre lo profesional y lo personal. El primer encuentro fue en un pequeño café próximo al hospital. Clara, con ropa sencilla y el cabello recogido, procuraba mantener la compostura y no mostrarse ansiosa. Isabela conversaba con la espontaneidad de siempre, llenando el ambiente de risas.
Elías se sintió fuera de su zona de confort, aunque, extrañamente, eso lo hacía respirar con más libertad. Mientras comían, las miradas entre él y Clara eran breves, pero crecían en intensidad. No existía una declaración de sentimientos, ni algo parecido, pero cada intercambio visual contenía una energía sutil y difícil de ignorar. La sopa está deliciosa, comentó Elías, intentando romper el silencio que se formó en la mesa. Sí, dicen que la prepara una familia de la región, respondió Clara, sosteniendo la cucharilla con timidez. Isabela adora la comida casera. La niña, encantada de verlos hablando, intervino para contar una historia sobre sus días en la escuela y cómo su maestra la felicitó por un dibujo de un árbol gigante. Entre anécdotas y risas, el almuerzo se alargó más de lo previsto. En ningún momento hubo una promesa, ningún pacto establecido, pero la cercanía comenzaba a formarse. La soledad que envolvía a Elías se llenaba de un calor casi familiar, y la reticencia de Clara se suavizaba ante la sinceridad del hombre que había salvado a su hija. Con el paso de los días, Isabela continuó invitándolo a diferentes actividades. Algunas tardes, aparecía con pinturas para mostrarle su nuevo pasatiempo artístico. Otras, le ofrecía acompañarlos a un pequeño parque con columpios, donde la brisa fresca y la sombra de los árboles los protegía del sol. Allí, mientras Isabela jugaba, Clara y Elías se sentaban en una banca, dejando que la charla fluyera con más naturalidad. No imaginaba que te gustara tanto el silencio, comentó Clara, contemplando el verdor del parque. A veces lo necesito para pensar con claridad, contestó Elías, apoyando la espalda en el banco, aunque ahora no me molesta tener compañía. Clara sonrió tenuemente, notando que las manos de Elías se movían con ligereza cuando hablaba, como si quisiera abrirse más de lo que su voz admitía. Sin darse cuenta, ella comenzó a ver detrás de su fachada un hombre cargado de experiencias y cicatrices. Y él, a su vez, empezaba a comprender que la timidez de Clara no era frialdad, sino cautela, fruto de vivencias que la habían obligado a ser precavida. En cada encuentro, la distancia emocional se acortaba. Ninguno de los dos se atrevía a llamarlo relación, sin embargo, las sonrisas compartidas y los destellos en sus miradas revelaban un lazo en gestación. Isabela se volvía el vínculo que los unía, pero la conexión que nacía trascendía el simple agradecimiento. En la mirada de Clara, Elías descubría un reflejo que le recordaba la humanidad que creía perdida. En los gestos de él, Clara percibía la determinación de un individuo que, pese a su aparente perfección, había sido herido de forma profunda. Sin planes concretos, un domingo decidieron visitar el colegio de Isabela para una actividad recreativa. Bajo el techo de aquel salón lleno de dibujos coloridos, las risas de la niña resonaron con libertad. Elías recorrió los pasillos con cierta nostalgia, recordando las veces en que su propia vida se reducía a estudios intensos y sacrificios personales. Clara percibió un brillo distinto en los ojos del doctor, un destello de vulnerabilidad que la conmovió. No se dijeron nada, pero ambos lo sintieron, un espacio compartido estaba naciendo, un refugio construido con gestos sencillos y silencios elocuentes. Sin promesas explícitas, sin planes apresurados, el tejido de sus destinos se entrelazaba poco a poco. Y mientras el día concluía, con el sol pintando el cielo de tonos anaranjados, la certeza de que algo incontrolable había comenzado a crecer se hacía cada vez más evidente, dejando abierta la puerta a un futuro lleno de interrogantes y emociones que aún no habían salido a la luz. Al cabo de unas semanas, la mejoría de Isabela fue tan notable que los médicos autorizaron su salida temporal del hospital. Durante ese periodo, Elías continuó mostrando un interés genuino por la niña y su madre. Sin embargo, la cotidianidad parecía necesitar un toque de luz para romper la rutina, así que surgió la invitación a un evento benéfico destinado a recaudar fondos para programas infantiles. Se trataba de una gala animada, llena de globos, canciones y presentaciones artísticas, donde rostros famosos y empresarios compartían el espacio con familias y voluntarios. Al llegar al salón iluminado por farolitos de colores y adornos brillantes, Isabela exclamó con entusiasmo: «Y mira, mamá. Y mira, Elías. Todo se ve tan bonito». «Está hermoso, pequeña», respondió Clara, intentando disimular un nerviosismo que se le escapaba en la voz.
Les prometo que lo pasarán bien, comentó Elías, esbozando una sonrisa algo cautelosa. Hay muchas actividades pensadas para niños. La niña, sin perder tiempo, corrió a explorar el área donde se ofrecían talleres de pintura y música. A lo lejos, se escuchaba una melodía alegre que salía de un pequeño grupo de músicos, rodeados de chicos que bailaban sin inhibiciones. Mientras Isabela se entretenía, Clara y Elías recorrieron el salón decorado con flores de papel y guirnaldas. De tanto en tanto, se acercaban personas para saludar a Elías, agradeciendo su presencia y su apoyo económico. Él respondía con cortesía, mas sus ojos se desviaban siempre hacia Clara, como si necesitara asegurarse de que ella no se sintiera incómoda. Tras un rato, en el escenario principal, un grupo de bailarines encendió el ambiente con ritmos suaves, invitando a los presentes a sumarse al baile. La iluminación era tenue, exceptuando los focos de colores que se movían con la música. Elías se volteó hacia Clara, dudoso. ¿Te gustaría bailar? Ella parpadeó sorprendida, mirándolo con timidez. No soy buena bailarina, advirtió, sin saber muy bien si aceptar o no. Tampoco yo soy un experto, confesó Elías, ofreciéndole la mano. Pero podemos intentarlo. Clara, con cierta vacilación, tomó la mano de Elías. Se acercaron a la pista, donde varias parejas giraban y se movían al son de una melodía romántica. La cercanía entre ambos se hizo evidente, el ritmo pausado de la canción, sumado al juego de luces, creó un ambiente envolvente. Durante unos instantes, se dejaron llevar por la música sin pronunciar palabra. El corazón de Clara retumbaba en su pecho y, aunque luchaba por mantener la compostura, no podía evitar la sensación de que algo intenso se estaba gestando entre ellos. Elías, con la mano apoyada en su cintura, también sentía un vértigo extraño, como si hubiera dado un paso hacia un territorio que jamás imaginó volver a pisar. Fue entonces cuando la música dio paso a un tenue silencio, apenas interrumpido por un suave punteo de guitarra. Las luces se atenuaron, dejando una atmósfera casi mágica. Se miraron a los ojos, y de pronto, una oleada de energía los envolvió. Sin planearlo, sin meditarlo demasiado, se acercaron. El beso llegó como un impulso cargado de emoción contenida. Detrás de ellos, el brillo de focos multicolores pintó la escena con destellos dorados y azules. Al chocar sus labios, toda la gente alrededor pareció desdibujarse, como si ya no existiera nada más que ese instante suspendido. Sin embargo, en cuanto se separaron, la realidad les golpeó con fuerza. Clara retrocedió un paso, todavía con las mejillas encendidas. Sintió una extraña mezcla de calor en el pecho y un leve temblor en las manos. Elías, por su parte, se quedó inmóvil, con la mirada fija en ella, incapaz de emitir sonido alguno. Lo que acababa de suceder era un salto abismal respecto a su relación prudente y contenida. Ninguno de los dos sabía cómo reaccionar. La música reanudó un compás alegre, desentonando con la seriedad repentina de sus rostros. Yo, lo siento, murmuró Clara, esquivando la mirada de Elías. No te disculpes. Intentó responder, sin encontrar palabras que tradujeran el torbellino emocional que sentía. En ese punto, Clara se dio la vuelta, aún aturdida, y se dirigió con paso rápido hacia la zona donde Isabela se divertía. Elías se quedó en medio de la pista, con el corazón martillando en sus oídos y la certeza de que ese acto espontáneo había cambiado por completo la dinámica entre ellos. Sabía que no podría retroceder, y al mismo tiempo, entendía que la intensidad del momento los había tomado por sorpresa. Minutos después, intentando recuperar la calma, Elías se acercó a la mesa donde se exhibían algunos obsequios y donaciones para los niños. Su respiración seguía acelerada, y cada vez que recordaba la forma en que Clara se apartó, algo punzante le oprimía el pecho. No era enojo, más bien una inquietud profunda que lo llenaba de dudas. ¿Sería demasiado pronto? ¿O sería esa conexión lo que ambos necesitaban? Clara, por su lado, trataba de enfocarse en Isabela. Escuchaba con atención las anécdotas que la niña contaba sobre la actividad de dibujo, aunque por dentro se sentía abrumada. Las palabras de su propia mente se mezclaban con una avalancha de sentimientos. No quería herir a su hija ni a Elías,
pero su corazón la empujaba a preguntarse si estaba lista para algo más que una amistad tranquila. Su vida no había sido fácil, las cicatrices de viejas decepciones a veces emergían sin previo aviso, obligándola a erigir un muro para protegerse. Mientras la gala continuaba y los altavoces anunciaban la siguiente actuación, Clara decidió guardar silencio. Sabía que tanto ella como Elías necesitaban procesar ese beso inesperado, ese momento fugaz que sin embargo lo cambiaba todo. Se sintió inclinada a marcharse temprano, esperando que un poco de distancia le permitiera ordenar sus ideas. Elías se quedó mirando desde lejos como Clara se despedía con un gesto leve, llevando de la mano a Isabela. Pese a la confusión, su primer instinto fue desear correr tras ella y pedirle que se quedara para hablar. No obstante, comprendió que forzar una explicación inmediata sería inútil. La sensación de frustración se mezcló con un atisbo de esperanza que lo envolvió mientras se despedía formalmente de los organizadores. Sin llegar a intercambiar más palabras directas, esa noche quedó marcada por la certeza de que el sentimiento entre ambos ya no se podía negar. Un deseo intenso vibraba en cada mirada, pero el miedo a caer en lo incierto los frenaba. Así, con el ritmo de los aplausos de fondo y el brillo tenue de las luces del escenario, ambos se alejaron físicamente, aunque sus corazones habían dado un paso que no tendría retorno. Y la pregunta sobre lo que vendría después aún flotaba en el aire, sin respuesta inmediata. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Al día siguiente de aquel evento donde las emociones se desbordaron, Clara evitó todo contacto directo con Elías. Optó por centrarse en su rutina y en el bienestar de Isabela, decidida a no permitir que un sentimiento tan inesperado interfiriera con sus responsabilidades. Sin embargo, en medio de ese vaivén de dudas, la niña comenzó a experimentar leves mareos y fatiga inusual. Al principio, Clara pensó que podrían ser secuelas del agitado ritmo de los últimos días, pero un presentimiento incómodo la empujó a llevar a Isabela de nuevo al hospital para un chequeo detallado. El diagnóstico llegó como un relámpago. Isabela presentaba una afección cardíaca congénita rara, apenas detectada gracias a un examen de rutina más profundo. La noticia se esparció rápidamente entre el equipo médico, y muchos sugirieron que Elías fuera el encargado de analizar cada resultado. Pues era conocido por su especialidad y por haber demostrado un cuidado sincero hacia la niña. No obstante, cuando Clara recibió la propuesta, su reacción fue inmediata. No. Quiero que otro especialista se encargue, afirmó con la voz temblorosa, sosteniendo con fuerza el informe clínico. La enfermera que se lo comunicaba no supo cómo responder. Conocía la reputación de Elías y los rumores de su cercanía con la pequeña, pero también notaba el terror en los ojos de Clara. Mientras tanto, Elías, enterado de la situación, buscó de inmediato a Clara en la sala de espera. Su preocupación era visible, sobre todo al recordar los síntomas que Isabela ya había mostrado de forma leve días atrás. Lo que en un principio pareció un malestar pasajero ahora se convertía en una amenaza real. Al encontrarla sola, con el rostro lívido y la mirada perdida, se acercó con cautela. ¿Cómo está Isabela?, preguntó en voz baja, intentando contener su urgencia. Necesita una cirugía de alto riesgo, susurró Clara, evitando verlo a los ojos. Pero no quiero que seas tú quien la opere. La tensión se volvió palpable. Elías comprendía los motivos de Clara. Temía que la creciente cercanía entre ellos influyera de forma negativa y también recelaba de convertir su dolor en una especie de dependencia que pudiera malinterpretarse como lástima o caridad. Sin embargo, él estaba convencido de que su papel como cirujano podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte de la niña. Clara, soy el mejor en este tipo de intervenciones. Por favor, déjame ayudar, insistió, intentando sonar firme, pero no invasivo. No, repitió ella, con un tono más áspero del que deseaba. No quiero que confundamos las cosas. Esa negativa enfureció a Elías, no porque dudara de sus capacidades, sino porque percibía que era un rechazo surgido del miedo y el orgullo. Los dos tenían sentimientos encontrados y, en ese laberinto de emociones, Isabela era quien pagaba el precio más alto.
Al ver que Clara no cambiaría de opinión tan fácilmente, Elías tomó una carpeta con información médica y la extendió hacia ella. Aquí están los datos de la lesión. He visto casos similares, aunque no idénticos, explicó con seriedad. Es urgente. Estamos hablando de un tiempo limitado para programar la cirugía y prevenir complicaciones mayores. Clara fijó la vista en el contenido y notó los términos técnicos, los posibles riesgos, las estadísticas de éxito. Sintió que el mundo se le venía encima, recordando, sin querer, antiguos episodios en los que la ayuda de otros acabó costándole caras facturas emocionales. Aún así, la voz de su instinto maternal gritaba que debía encontrar la mejor alternativa para salvar a su hija. Se debatía entre su amor inquebrantable y el temor a abrir las puertas a una cercanía con Elías que pudiese herirla más adelante. La presión aumentó cuando el cardiólogo de guardia confirmó que la operación no podía postergarse mucho. Cada día de retraso reducía las probabilidades de recuperación plena. Y aunque había otros especialistas, ninguno poseía la experiencia de Elías, quien, además de dominar las técnicas más avanzadas, conocía de cerca el estado general de Isabela. El dilema de Clara era descomunal: arriesgarse a dejar la vida de su hija en manos de otro médico con menor pericia o enfrentar sus propios miedos y permitir que el hombre que amaba a la niña como si fuera suya interviniera. Clara, por favor, repitió Elías, acercándose un poco. Ni siquiera es cuestión de nosotros. Es la vida de Isabela la que está en juego. Precisamente por eso no puedo dejarme llevar por emociones confusas, contestó, bajando la mirada. Necesito pensarlo. La incertidumbre los envolvió. El tiempo corría y la cirugía era imprescindible. No había garantías de que un profesional diferente pudiera igualar la habilidad de Elías. Pero Clara no soportaba la idea de que su hija fuera un puente para un compromiso sentimental que aún no entendía o no se atrevía a nombrar. Elías sintió la desesperación arañarle el pecho: ninguna suma de dinero, ningún reconocimiento, ninguna destreza valía tanto como la seguridad de la niña. Sin embargo, se topaba con un obstáculo emocional que no sabía cómo derribar. Las horas siguientes transcurrieron con el silencio como protagonista, mientras el personal del hospital revisaba calendarios quirúrgicos y contactos de médicos externos. La mirada de Clara se perdía en ventanas y pasillos, la de Elías se endurecía cada vez que pensaba en la delicada condición de Isabela. Aunque no lo expresara en palabras, su frustración era evidente. Y mientras esa tensión se apoderaba del ambiente, el panorama se volvía más y más incierto, dejando en el aire la pregunta inexorable: ¿hasta dónde serían capaces de llegar para salvar lo más preciado de la vida de ambos? Con la tensión en aumento y el reloj avanzando sin piedad, cada segundo podría definir no solo el desenlace médico, sino el futuro emocional de todos. Y, ante esta urgencia ineludible, el camino que tomarían para lograr la cirugía parecía pender de un hilo. Llegó el día señalado para la intervención de Isabela, y los preparativos en el hospital se llevaron a cabo con el nerviosismo propio de una situación límite. Clara, firme en su decisión, había contactado a un prestigioso cirujano pediátrico con el fin de evitar la controversia de involucrar a Elías. La noche anterior, la madre de la niña durmió poco, repasando una y otra vez cada alternativa posible y luchando contra el temor que la invadía al imaginar todos los riesgos. El personal sanitario, atento a la gravedad del caso, monitoreaba constantemente los signos vitales de la paciente. Parecía que todo estaba listo para proceder. Sin embargo, en la mañana de la cirugía, ocurrió lo impensable: el especialista externo que Clara había elegido no apareció. Ni una llamada explicando su ausencia, ni un mensaje anunciando algún retraso. Simplemente no había señales de él. La tensión escaló en pocos minutos, mientras Isabela presentaba complicaciones que indicaban la necesidad de una intervención inmediata. Las enfermeras miraban a Clara con preocupación, conscientes de que el reloj corría y la salud de la niña estaba en peligro. «Tenemos que actuar de inmediato», susurró una de las asistentes, con la voz quebrada por la urgencia. «No podemos quedarnos de brazos cruzados». Clara, pálida, se apoyó en una pared del pasillo. Su corazón latía a toda velocidad y la ansiedad se reflejaba en su rostro. Sabía que, en cuestión de minutos, la situación podía tornarse irreversible.
El pediatra de guardia explicó que la complicación de Isabela exigía una cirugía urgente, pero él no dominaba la técnica requerida con la misma habilidad que Elías. Al escuchar ese nombre, la angustia de Clara se transformó en un dilema desgarrador. Si no aceptas que intervenga el doctor Darcy, es probable que la vida de tu hija corra un riesgo mayor, sentenció el pediatra, mirando a Clara con seriedad. No contamos con más opciones. En medio de esta crisis, una enfermera llamó a Elías, quien no estaba asignado formalmente al caso, pero se encontraba en el hospital revisando expedientes. En cuanto recibió la noticia, corrió sin pensarlo hasta la sala de preparación quirúrgica. Al verlo entrar, Clara lo miró con ojos llenos de lágrimas y terror, sin atinar a pronunciar palabra alguna. Sentía un nudo en la garganta al recordar todas sus reservas, temores y las razones por las que había pedido otro especialista. Pero allí, en el umbral de la puerta, estaba la única persona capaz de salvar a Isabela en un momento crítico. «Debo operarla ahora», anunció Elías, con voz firme, dirigiéndose al equipo médico. «No hay tiempo que perder». El protocolo del hospital exigía la aprobación formal de la junta directiva o la confirmación expresa de los padres para que un cirujano no asignado originalmente se hiciera cargo de un caso tan delicado. Pero la urgencia de la situación podía justificar acciones extremas. Elías no esperó más. Se lavó las manos, se colocó la bata estéril y entró al quirófano mientras enfermeros y asistentes le seguían el paso con la tensión marcada en el rostro. En la antesala, Clara se derrumbó en una silla. Los minutos siguientes fueron un torbellino de miedo e incertidumbre. El personal le rogó que aguardara en un área reservada, pero ella insistió en quedarse a pocos metros, anhelando cualquier noticia con desesperación. Al cabo de un breve lapso, un sonido de alarma se escuchó a través de la puerta del quirófano, provocando un estremecimiento general. «Más anestesia». Se oyó la voz de Elías tras la pared. «Tengan listo el monitor cardíaco. Sigan mis indicaciones al pie de la letra». Las manos de Elías se movían con precisión, pero también con el pulso acelerado por la presión de saber que cada segundo era crucial. Recordó las dudas de Clara, la fragilidad de Isabela y el compromiso que él mismo sentía hacia la niña. A pesar de violar normas y arriesgar su propia reputación, siguió adelante, concentrándose en cada maniobra quirúrgica con la determinación de quien no puede permitirse el más mínimo fallo. En el pasillo, Clara apretó sus manos hasta clavarse las uñas en las palmas. Una enfermera salió brevemente para informar que la operación resultaba más complicada de lo previsto y volvió a entrar apresurada. Fueron momentos interminables, teñidos de oraciones ahogadas, respiraciones temblorosas y un silencio opresivo. De repente, un aluvión de gritos y sonidos metálicos retumbó. Parecía que la estabilidad de la pequeña pendía de un hilo. Transcurrió cerca de una hora en esa agonía. Cuando las puertas del quirófano se abrieron, Elías apareció con la mirada exhausta y el uniforme manchado de sangre. Se acercó a Clara con paso vacilante, intentando mantener la compostura. Ella se puso de pie de un salto. «¿Cómo está mi hija?», preguntó, con la voz entrecortada. «Está estable», contestó él, casi sin aliento. «La cirugía fue exitosa. Lo logramos». Clara sintió que las piernas casi le fallaban, en parte por el alivio, en parte por la conmoción. Quiso abrazar a Elías, pero éste retrocedió. Se veía afligido, no de cansancio, sino de preocupación por las consecuencias que vendrían a continuación. En efecto, la noticia de que un médico no autorizado asumió un procedimiento tan delicado en contra de los protocolos internos del hospital se propagó rápido. Directivos y abogados no tardaron en pedir explicaciones y anunciar investigaciones formales. «Sabes que van a cuestionar todo esto, ¿verdad?», comentó una de las supervisoras, con un gesto de severidad. «Has puesto tu carrera y el prestigio del centro en juego». Elías, consciente de la magnitud de lo que había hecho, asintió con la cabeza. Anteponiendo la vida de Isabela a cualquier otra consideración, se había convertido en héroe para algunos, pero en infractor para otros. Sin articular palabras, se quitó la mascarilla y entregó los informes preliminares al equipo de revisión. En sus ojos, Clara leyó una mezcla de alivio y temor. Aún así,
la satisfacción de haber salvado a la niña prevalecía sobre cualquier otra sensación. Mientras Isabela era trasladada a una unidad de cuidados intensivos y el personal directivo preparaba las diligencias correspondientes, la tensión se transformó en un mar de preguntas sin respuesta clara. El aire se cargó de emociones encontradas, dejando en el ambiente la interrogante de si Elías podría enfrentar las consecuencias sin arruinar el futuro que apenas vislumbraba. Y, sobre todo, si aquello marcaría una ruptura definitiva o un lazo más fuerte con Clara, en un camino que ahora lo situaba al borde de un destino incierto. Elías salió del hospital por la puerta lateral, rodeado de murmullos y miradas de desaprobación. La junta directiva había dictaminado su suspensión temporal, alegando graves infracciones a los protocolos médicos. Unos minutos más tarde, la prensa estaba esperándolo, cámaras y micrófonos preparados para disparar preguntas incisivas. A pesar de su prestigio anterior, ahora no lo veían como un salvador, sino como un profesional imprudente que, según ciertos titulares, puso en peligro la reputación de la institución. Sin inmutarse ante las luces que lo cegaban, Elías intentó caminar con la cabeza alta, pero cada paso se le hacía interminable. Escuchó frases cargadas de acusaciones, supuestas declaraciones sobre su irresponsabilidad y rumores acerca de posibles demandas. Nadie quiso oírlo explicar que, sin su intervención, la vida de Isabela habría corrido un riesgo mayúsculo. Los periodistas no tenían tiempo para matices, buscaban un titular sensacional. Cuando finalmente logró subir a su auto, apenas pudo arrancar porque las manos le temblaban. Sabía que había actuado por un impulso desesperado, salvar a la niña costara lo que costara. No se arrepentía, aun cuando sentía que todo lo que había construido con años de trabajo se desmoronaba. De pronto, su teléfono vibró sin cesar, eran notificaciones que anunciaban que varios inversionistas de sus proyectos médicos se retiraban, alarmados por el escándalo. Peor aún, circulaban notas de prensa que lo tildaban de temerario, adjudicándole una ambición desmedida. La versión oficial parecía ignorar que la cirugía fue un éxito, solo resaltaban que violó normas esenciales. Los días posteriores se convirtieron en un calvario. Los directivos del hospital emitieron un comunicado anunciando la suspensión indefinida del Dr. Darcy, mientras se llevaba a cabo una investigación interna. Elías, por consejo de un par de colegas, se abstuvo de dar entrevistas. Sin embargo, los titulares se multiplicaron, pintándolo como un médico que había roto las reglas por egocentrismo. En la soledad de su departamento, recibió una notificación formal para que se presentara ante un consejo evaluador. Se sentía incapaz de articular un discurso de autodefensa, no había forma de justificar su acto más que la verdad absoluta, priorizó la vida de Isabela por encima de cualquier reglamento. El silencio de Clara también lo atormentaba. Aunque sabía que ella se había mantenido en el hospital junto a la niña, no había recibido ni una llamada suya. Imaginaba que seguramente estaría lidiando con la recuperación de Isabela, pero también temía que, después de todo lo sucedido, le guardase algún tipo de resentimiento. Elías se obligaba a recordar que el propósito era salvar a la niña y que lo había logrado. Confiaba en que, eventualmente, Clara le agradecería o al menos comprendería su decisión. Sin embargo, la incertidumbre lo consumía, la prensa lo había cubierto de lodo, y no sería raro que ella, para protegerse del escándalo, prefiriera tomar distancia. En un intento por mantenerse cuerdo, Elías hablaba a menudo con un enfermero de confianza, Mateo, quien lo llamaba para informarle del estado de Isabela. Según los reportes, su evolución era favorable, y no se habían presentado complicaciones tras la cirugía. Esa buena noticia era un alivio entre tanta penumbra. ¿Has hablado con Clara?, le preguntó Elías durante una de esas conversaciones telefónicas. La vi salir un par de veces de la habitación. Está exhausta, pero se queda pendiente de la niña. No ha mencionado nada sobre ti, al menos no frente al personal, respondió Mateo, con un tono comprensivo. Dale tiempo. Elías colgó, sumido en pensamientos confusos. Sentía que haber salvado a Isabela compensaba cada ataque mediático y cada pérdida financiera. Volvería a hacerlo, sin dudarlo. Pero la soledad era implacable, y la culpa de haber traspasado límites profesionales por un impulso de protección no dejaba de hostigarlo.
De vez en cuando, revisaba mensajes de antiguos conocidos que le demostraban su apoyo en privado, aunque de manera reservada, como temiendo mancharse al salir en su defensa públicamente. Varias noches se quedó en vela, contemplando la ciudad desde la ventana, recordando cada instante de la cirugía. Aún podía sentir la adrenalina bombeando en sus venas y la determinación de no dejar que la vida de la niña se extinguiera. Cada flashback lo llenaba de orgullo, pero también de dolor por las consecuencias. Se preguntaba si el sacrificio habría valido la pena si Clara finalmente decidía borrarlo de su vida, como se rumoreaba que podría suceder. En la penumbra de su sala, Elías contemplaba su propio reflejo en los ventanales. Ahora ya no lo rodeaban asistentes, ni directivos elogiosos, ni inversores ansiosos por asociarse con él. Solo un hombre enfrentando el sabor amargo de la caída. Sin embargo, aunque el mundo lo juzgara como un médico que había quebrantado los protocolos, en su fuero interno persistía la convicción de que esa acción valía cada consecuencia. Isabela respiraba sin dolor, y esa certeza era su refugio ante la tormenta. No obstante, las preguntas seguían ahí: ¿cómo sobreviviría su carrera a un golpe tan devastador? ¿Podría alguna vez recuperar la confianza de quienes lo admiraban? Y, sobre todo, ¿encajaba él en la vida de Clara y de Isabela después de semejante escándalo? Sin respuestas claras, Elías se mantuvo firme en su determinación de asumirlo todo, incluso la posibilidad de quedar aislado, con tal de saber que había cumplido la promesa silenciosa que un día se hizo a sí mismo. Luchar hasta el límite para salvar a quien lo necesitara. Aún así, al ir apagándose las luces de la noche, una duda punzante marcaba el compás de sus latidos: si Clara decidía apartarlo de sus vidas, tal vez lo perdería todo, no solo su reputación, sino la única esperanza de encontrar una conexión real más allá de la bata blanca. Sin otra opción que afrontar las circunstancias, Elías aguardó el siguiente capítulo, consciente de que la lucha apenas comenzaba y que, con cada amanecer, la presión aumentaría un poco más. Clara se quedó sentada en la butaca del pasillo durante horas, contemplando el pulso tenue de la luz que entraba por la ventana y preguntándose cómo había llegado todo a ese punto. Recordaba cada fragmento de la historia reciente, la intervención arriesgada, las cámaras que acusaban a Elías de irresponsable, la suspensión que lo dejaba sin futuro profesional inmediato. Con cada escena que revivía en su mente, sentía un nudo en el estómago. No podía negar la gratitud enorme por el hombre que, en un acto de valentía, había salvado a su hija. Aún así, las dudas la carcomían. ¿Debía buscarlo para agradecerle en persona? ¿Acaso su presencia lo dañaría más frente a la opinión pública? ¿Y qué había de esos sentimientos tan confusos que se agitaban cuando pensaba en él? Los primeros días, Clara se refugió en un mutismo doliente. No deseaba exponerse a la prensa ni a los comentarios malintencionados de la gente que llenaba las redes sociales con teorías conspirativas. Se sentía en parte culpable, pues si ella no hubiera rechazado la ayuda de Elías inicialmente, quizá todo se habría gestionado de manera menos dramática. Por otro lado, sabía que su hija estaba a salvo gracias a aquel hombre que puso en riesgo su carrera y su reputación. Esa dualidad la bloqueaba. La vergüenza le impedía aparecer de repente en su vida con un simple gracias. Temía que él la considerara responsable del escarnio al que estaba siendo sometido. Sin embargo, cada vez que miraba a Isabela recuperándose, un agradecimiento enorme llenaba su corazón. Para colmo de confusión, la niña, llena de vitalidad y cariño, no dejaba de dibujar escenas donde Elías aparecía con capa y antifaz. Con lápices de colores, Isabela trazaba corazones alrededor de la figura de su superhéroe. La primera vez que Clara vio uno de esos dibujos, se quedó en silencio, sintiendo los ojos húmedos. «Mamá, ¿podemos llevarle esto al doctor Elías?», le preguntó Isabela con voz inocente. Clara no supo qué responder, así que fingió que necesitaba unos minutos para guardar los papeles. Al día siguiente, la niña insistió con otro boceto donde el doctor aparecía sonriendo de forma exagerada. «Se ve un poco raro, ¿verdad?», comentó Isabela con una risita, «pero así sabrá que estoy bien». Clara acarició la cabeza de su hija, intentando transmitirle calma. Sabía que esos dibujos terminaban en un cajón, ocultos. Era consciente de que posponer la decisión de ver a Elías no resolvería nada.
Conforme pasaban las jornadas, la tensión interior de Clara aumentaba. Miraba los titulares que seguían maltratando el nombre de Elías, veía a Isabela mejorar día a día, y reconocía en su interior un torbellino de afecto que intentaba negar. No era solo gratitud, era algo más hondo. Una conexión que se había ido forjando entre ambos y que, ahora, estaba cubierta por el peso de la culpa y el miedo. Una tarde, mientras recogía la ropa de la niña para llevarla a casa, encontró un sobre pequeño en la mesita de noche. Con su caligrafía infantil, Isabela había escrito, para mi superhéroe. Al abrirlo, Clara halló un mensaje todavía más directo, mamá, tú vas a salvar ahora al doctor Elías. Esas palabras rompieron la última barrera que la mantenía paralizada. Sintió que la voz de su hija penetraba su alma, recordándole que el amor no podía quedarse varado en silencios cobardes. Aquella noche, Clara apenas pudo dormir, revolviéndose en la cama, repasando en su mente una y otra vez la escena de Elías saliendo del quirófano, exhausto pero triunfante, y después, aislado en medio de un escándalo injusto. ¿Cómo lo ayudó?, se preguntó en un susurro, sabiendo que la niña, en su inocencia, tenía razón, había llegado el instante de actuar. Guardó el billete de Isabela con cuidado, sintiendo un fuego interno que la empujaba a dejar atrás los temores. Porque, en el fondo, presentía que si no daba el paso ahora, podría perder la oportunidad de enmendar su silencio y de reconocer aquello que, pese al caos, la atraía irremediablemente hacia él. Al amanecer, Clara se levantó decidida a encarar lo que viniera. Se despidió de Isabela con un beso en la frente, diciendo que volvería en unas horas. La niña sonrió con complicidad, como si entendiera que su madre, por fin, daría el paso necesario. Aún sin un plan claro, Clara tomó aire y salió de la habitación hospitalaria, dispuesta a buscar a ese hombre que lo arriesgó todo por salvar a su hija. Sabía que el camino no sería sencillo, tras tantas críticas y el peso de las reglas quebrantadas, era posible que Elías no la recibiera con los brazos abiertos. Aún así, llevaba en el bolso los dibujos de Isabela y la convicción de que, llegado este punto, huir ya no era una alternativa. Quedaba por ver si el corazón de Elías aún estaría dispuesto a recibirla, en medio de aquel torbellino que amenazaba con llevarlo todo por delante. Cuando la noche cayó sobre la ciudad, Clara se armó de valor y regresó al hospital que había sido testigo de tantos momentos en la vida de Elías. Subió las escaleras con pasos lentos, casi reverenciales. Los pasillos estaban casi desiertos, iluminados apenas por luces tenues que resaltaban el silencio. Cada puerta cerrada parecía susurrar historias de cirugías pasadas, de urgencias y victorias que Elías había protagonizado. Al llegar al antiguo consultorio, encontró la puerta entornada, como si aguardara su llegada. Adentro, Elías revisaba una pila de documentos que alguien había dejado sobre la mesa. La bata colgaba en un perchero, y él vestía ropas informales, un atuendo poco habitual para quien siempre aparecía con impecable uniforme médico. Sus ojos se alzaron al notar la figura de Clara en el umbral. Al principio, no hubo palabras, solo un intercambio de miradas. Ella percibió el cansancio reflejado en su rostro, esa mezcla de orgullo herido y dudas que no había logrado disipar. Se acercó con cautela, como temiendo irrumpir en un territorio demasiado frágil. Cuando estuvo a su lado, Clara extendió una mano temblorosa y la posó sobre la de él. El roce fue mínimo, sin embargo, Elías sintió un corrientazo que disolvió el aislamiento que había construido en sus días de suspensión y silencios. Ella no retiró la mano, de hecho, la aferró con más fuerza, como si temiera que él se desvaneciera en la penumbra. Pasaron varios segundos, envueltos en el pulso de sus respiraciones. Ninguno de los dos se atrevía a pronunciar la primera palabra. Al fin, Clara se animó a romper la quietud. Te busqué porque necesitaba verte. La voz le salió queda, impregnada de una mezcla de culpa y ternura. No tenías que venir, murmuró Elías, tragando saliva. Estás en tu derecho de alejarte de todo esto. No quiero alejarme, contestó ella, alzando la mirada para encontrarse con sus ojos. He guardado silencio demasiado tiempo. Tú arriesgaste lo más valioso que tenías, por Isabela, por mí. Elías cerró los ojos, como si no pudiera soportar la intensidad de las emociones que afloraban.
Sentía el vértigo de saberse al borde de un abismo, donde una palabra más, un gesto en falso, podía derrumbar todo lo que quedaba de sí. Sin embargo, la calidez de la mano de Clara le dio la seguridad suficiente para afrontar lo que viniera. Estaba dispuesto a escuchar sus reproches, sus miedos, cualquier cosa que tuviera que decir. Solo deseaba un atisbo de esperanza. Pero en lugar de un largo discurso, Clara se acercó hasta unir sus labios con los de él. No fue un gesto de pasión descontrolada ni un intento de evadir explicaciones. Se sintió como un bálsamo que cerraba la herida abierta de ambos. Elías sostuvo el rostro de ella con delicadeza, sintiendo cómo sus propios latidos se acompasaban con los de la mujer que ahora le devolvía la vida. Por un instante, el mundo exterior dejó de existir, ya no había artículos de prensa crueles ni acusaciones de imprudencia. Solo estaban ellos, anclados en un momento profundo y reparador. Cuando sus labios se separaron, Clara se quedó muy cerca, percibiendo el leve temblor que recorría los hombros de Elías. Tenía tanto miedo de que pensaras que todo esto fue un error, susurró, con lágrimas asomando en sus ojos. Pero luego entendí que yo tampoco soportaría verte lejos, después de todo lo que vivimos. Elías deslizó la mano hasta los dedos de Clara, entrelazándolos con suavidad. Su mirada hablaba de alivio, pero también de cautela. Yo volvería a arriesgar todo, dijo con un tono que apenas se escuchó. Incluso mi futuro. Lo haría 1000 veces si eso significara salvar a Isabela y, de alguna forma, a mí mismo. Entre las sombras de aquel consultorio, algo cambió. No fue una declaración rebuscada ni un compromiso oficial. Fue la certeza de que, después de tanto dolor, por fin habían hallado un remanso de paz. Esa sensación creció en el silencio que siguió, un silencio cargado de significados que superaban cualquier frase elaborada. Clara se recostó en el hombro de Elías, sin soltar su mano, y cerró los ojos un segundo, reconociendo en ese gesto una protección que no recordaba haber sentido nunca. Permanecieron así, sin prisas, hasta que un suave ruido en el pasillo interrumpió el momento. Era una enfermera haciendo su ronda nocturna, y, al ver la puerta entreabierta, prefirió no molestar. Clara miró a Elías con la pregunta latente de qué pasaría al día siguiente, con tantos obstáculos pendientes. Él, con una leve sonrisa, le transmitió la tranquilidad que ella necesitaba. No había soluciones inmediatas, pero sí la determinación de afrontarlo todo juntos. El reloj marcaba la madrugada cuando Clara se despidió, dejando entrever una promesa de reencuentro cercano. Elías se quedó un rato más en ese consultorio, recogiendo algunos papeles, pero especialmente atesorando la huella del beso que seguía encendida en sus labios. Sabía que la lucha no había terminado. Las repercusiones de sus actos seguían su curso, amenazando con destrozar su carrera. Sin embargo, por primera vez desde que estalló el escándalo, sentía una calma interior que lo fortalecía. El simple hecho de saber que no estaba solo en ese laberinto de incertidumbres justificaba cualquier sacrificio. En el umbral de la puerta, Elías alzó la vista hacia los pasillos apagados y comprendió que todo cuanto amaba aguardaba un nuevo comienzo. Un principio que, si bien se antojaba complicado, estaba teñido de esperanza. Y así, con el eco de esos pasos que se alejaban, supo que la historia, lejos de concluir, apenas iniciaba. Con el paso de varios meses, el Hospital San Esteban se transformó en un lugar más acogedor, gracias a una iniciativa que surgió tras la reconciliación de Elías y la junta directiva. Luego de muchas conversaciones y el respaldo de algunos médicos que confiaban en su talento, el cirujano retomó sus labores, pero esta vez con un propósito renovado. Inaugurar una ala pediátrica humanizada bautizada con el nombre de Isabela. El proyecto se basaba en la idea de combinar espacios llenos de color, áreas de juego y salas que permitieran la presencia constante de familiares, con el fin de brindar a los pacientes más jóvenes una experiencia menos traumática y más esperanzadora. Durante la ceremonia de apertura, la gente se fijó en la placa que honraba a la niña cuya vida fue salvada contra viento y marea. Isabela, sosteniendo la mano de Clara, se mantuvo muy cerca de Elías mientras un pequeño grupo de niños cantaba una canción de bienvenida a la nueva unidad. Los aplausos resonaron en el pasillo lleno de flores y globos, sellando un momento que marcaba un antes y un después en la historia del hospital.
Un periodista tomó algunas fotos, pero Elías, esta vez, no buscó cámaras ni titulares. Sonrió con sincera humildad, sintiendo que ese pequeño acto cerraba las heridas abiertas por el escándalo de meses atrás. Entretanto, Clara encontró un modo de contribuir en ese entorno que tanto había significado para su familia. Comenzó a impartir clases voluntarias a los pacientes internados. Siguiendo su vocación de maestra, diseñó talleres de lectura para niños y adolescentes hospitalizados, además de actividades lúdicas que despertaban su curiosidad. De pronto, aquel edificio que antaño intimidaba con sus luces frías y procedimientos formales, se transformó en un espacio de aprendizaje y calor humano. ¿Estás segura de que no te cansas?, le preguntó Elías una tarde, al verla preparar material didáctico junto a un pizarrón portátil. Cansada sí, pero también feliz, respondió Clara, con una sonrisa. El poder compartir un rato con ellos me recuerda el milagro que vivimos. Ahora, cuando las miradas se cruzaban entre los pasillos, ya no existía esa tensión causada por el miedo o la culpa. Se respiraba complicidad, respeto y una calma gratificante. Ni las cámaras ni los rumores interferían en su vínculo, pues habían aprendido a cuidar de su intimidad con discreción. Poco a poco, el hospital se llenó de anécdotas que involucraban a la pareja, historias de niños que, de repente, se entusiasmaban por leer o que deseaban estar cerca del carismático doctor al que llamaban el valiente. Por supuesto, Isabela se convirtió en la fiel embajadora de ese ambiente positivo. Caminaba por los pasillos saludando a todos, mostrando su cicatriz con orgullo y repitiendo que estaba bien gracias a la dedicación de su médico preferido. En más de una ocasión, los tres se reunieron en la cafetería del hospital, compartiendo un almuerzo rápido en medio de la rutina. Isabela, siempre llena de preguntas, no paraba de hablar de sus amigos y de los nuevos juegos que ella misma había improvisado en la sala de espera infantil. Elías la escuchaba con una sonrisa que denotaba cuánto había cambiado su vida. Ya no se trataba de obtener prestigio o reconocimiento, sino de saborear la sencillez de cada momento familiar. ¿Crees que algún día podremos viajar juntos?, soltó la niña, con la naturalidad propia de su edad. Claro que sí, pequeña, respondió Clara, acariciándole el cabello. Pero primero hay que terminar el colegio y, además, dejar que el doctor Elías organice todo en su nuevo proyecto. Yo también quiero un descanso, admitió Elías, guiñándole un ojo. Tal vez podamos ir a la playa cuando tengamos un poco de tiempo. Los días se sucedían, y la relación entre Clara y Elías se profundizaba de forma orgánica. En las noches, él la acompañaba a su casa, donde cenaban con Isabela. Hablaban de planes modestos, como una salida al parque o una tarde de cine. Lejos de las presiones y la opulencia, él descubrió que no necesitaba grandes fortunas para sentirse pleno. Cada sonrisa de Clara, cada carcajada de Isabela al contar una anécdota, era suficiente para llenar ese vacío que antes intentaba compensar con éxitos profesionales. La nueva ala pediátrica, mientras tanto, prosperaba. La gente comentaba lo acogedor de las habitaciones y lo agradable que resultaba la programación lúdica. Algunos directivos, reticentes al comienzo, reconocieron el valor humano que Elías y Clara habían aportado a la institución. Aunque no se hablaba abiertamente de ello, muchos comprendían que la historia de Isabela había servido de inspiración para repensar la forma de atender a los pacientes más vulnerables. Una tarde, tras finalizar una jornada de cirugías, Elías recorrió la sala nombrada en honor a la niña. Observó dibujos y cartas que colgaban en un mural, la mayoría firmadas por pequeños agradecidos. Recordó aquel día angustiante en el quirófano, la confrontación con la junta, el estrépito mediático. Todo parecía lejano ahora, como si hubiese sucedido en otra vida. De pronto, sintió una mano en su hombro. Era Clara, que acababa de terminar su voluntariado. A su lado, Isabela venía corriendo, exultante de energía. ¿Vamos a casa?, preguntó la pequeña, soltando un suspiro impaciente. Vamos, respondió Elías, con una serenidad que sorprendía a quienes lo conocieron en su etapa más fría. Esta vez, el hospital queda en buenas manos. Y así, la familia que siempre había soñado Isabela tomaba forma frente a los ojos de todos. Con cada paso que daban juntos,
Elías reafirmaba su convicción de que el verdadero éxito no se medía en cuentas bancarias ni en trofeos. Se trataba de amar y proteger a quienes daban sentido a la existencia. Lo único que quedaba pendiente era descubrir hasta dónde los llevaría esta nueva etapa, ahora que los cimientos de su vida estaban renovados y la esperanza pintaba un horizonte más amplio que nunca. Al día siguiente de salir del hospital, Clara decidió organizar un picnic en el parque para disfrutar del aire libre. A Isabela le encantó la idea de inmediato y se ofreció a decorar la canasta con lazos de colores. Elías, por su parte, sintió un ligero hormigueo en el pecho al pensar en aquel plan tan sencillo y, a la vez, significativo. Parecía increíble que, después de los turbulentos acontecimientos vividos, pudieran darse el lujo de relajarse bajo el sol. La transición, desde la rigurosa disciplina del quirófano hasta la placidez de un prado verde, marcaba el cierre de un ciclo cargado de aprendizajes profundos. La tarde llegó con un cielo despejado y una brisa agradable. Clara extendió un mantel a cuadro sobre la hierba, mientras Isabela se entusiasmaba mostrando los bocadillos que había ayudado a preparar, sándwiches con divertidas formas y galletas de chocolate. Elías, observando desde un costado, sonrió al notar el destello de felicidad que brillaba en los ojos de ambas. Aquel ambiente contrastaba por completo con las luces frías de un quirófano o el constante sonido de los monitores médicos. Bajo la luz dorada del sol, la familia improvisada se sentía más cercana que nunca. «Y mira, he hecho un ramo para ti», exclamó Isabela, acercándose con flores silvestres entre sus dedos. «Bueno, en realidad para los dos». «Es precioso», exclamó Clara, colocando el pequeño manojo de flores en el centro del mantel. «Gracias, cariño». Elías contempló la escena con una ternura que no recordaba haber sentido antes. Años atrás, hubiera creído imposible experimentar una paz tan sencilla. Se acercó a Clara y, con un leve rubor en las mejillas, se sentó a su lado. Isabela, con su vitalidad acostumbrada, se puso a corretear alrededor de un gran árbol. En algún instante, ella se alejó lo suficiente para dejarlos sumidos en un silencio íntimo. Fue entonces cuando Elías, con un temblor casi imperceptible, se arrodilló frente a Clara. «¿Qué haces?», preguntó ella, desconcertada y emocionada a la vez. «No es una propuesta de matrimonio tradicional», contestó él, buscando la mirada de Clara. «Es algo más profundo». En ese momento, Isabela apareció corriendo con un buqué improvisado que contenía flores rosadas, algunas hojas verdes y hasta una rama de arbusto que había recogido. Se lo entregó a Elías, riendo con inocencia. Él le devolvió la sonrisa y volvió su atención a Clara. Con un respiro tembloroso, pronunció las palabras que llevaba preparando en su mente. «No tengo un anillo, porque esto no se trata de un simple compromiso. Se trata de mi vida entera. Sé que no puedo cambiar el pasado, ni asegurar el futuro, pero, ¿me dejas ser tu hogar? ¿Me dejas formar parte de esta historia, de tu historia, de la de Isabela, de la nuestra?» Clara sintió un nudo en la garganta. Recordó cada sacrificio que Elías había hecho, el riesgo asumido, la fortaleza con la que enfrentó críticas y suspensiones. Su mirada se nubló de lágrimas al contemplar al hombre que, sin bisturí ni mascarilla, la invitaba a compartir un camino. En aquel instante, entendió que lo que los unía trascendía la gratitud y las vivencias trágicas. Era un lazo forjado a través de la entrega y el cariño sincero. «Tú salvaste nuestra vida, ahora deja que nosotros salvemos la tuya», susurró Clara, con la voz entrecortada por la emoción. Sin necesidad de añadir más palabras, se inclinó para besarlo con suavidad. Aquella vez, el contacto transmitía algo distinto a cualquier sentimiento previo, la certeza de una unión genuina. Isabela, testigo de la escena, soltó una risita infantil, aplaudiendo con entusiasmo. Bajo el cielo abierto, sin luces artificiales ni instrumentos quirúrgicos, el doctor Elías Darcy, el hombre que solía operar corazones ajenos, al fin sintió el suyo palpitar libre de temores. El viento sopló, agitando las hojas cercanas y extendiendo la promesa de un nuevo comienzo. En aquel parque, la historia encontró su desenlace natural, 3 corazones unidos, listos para afrontar la vida con valentía, complicidad y amor. Allí,
donde la felicidad se medía en sonrisas auténticas y no en grandes hazañas, Elías comprendió que, en realidad, había ganado la batalla más importante de todas, rescatar el propio corazón fuera de la sala de cirugía. Y, a partir de ese día, cada latido sería un recordatorio de que la verdadera salvación llega cuando uno se atreve a vivir y a amar sin reservas. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.